Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast Control Alt Management, el podcast del Departamento de Administración de la Universidad de Santiago de Chile, donde reiniciamos la manera de hacer negocios. En este ciclo estamos explorando distintos ángulos del liderazgo y la gestión, entendiendo estas áreas como motores clave para transformar las organizaciones, impulsar el bienestar laboral y construir culturas colaborativas, inclusivas e innovadoras. Hoy nos acompaña una invitada muy especial, la doctora Daina Bellido de Luna, quien es académica del Departamento de Administración, investigadora en liderazgo, gestión de equipos, psicología organizacional y bienestar. Su trabajo aborda cómo las personas se desarrollan dentro de las organizaciones, cómo funcionan los equipos y qué prácticas permiten construir contextos laborales más saludables, productivos y sostenibles. Con ella vamos a conversar sobre el liderazgo desde una mirada académica basada en evidencia, pero conectada profundamente con los desafíos reales que viven las organizaciones, las personas y las comunidades laborales. Daina, bienvenida a Control Alt Management. Muchas gracias. Un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, María José. Feliz de estar invitada en este podcast. Me encanta. Espero ser una invitada recurrente. Me encanta. Después podemos hablar de otros temas. De otros temas. Me encantaría. Como tus temas de sindicatos y claro, de la opresión de los trabajadores. La opresión de los trabajadores. Vamos a volver a invitar. Vamos de a poco. Oye, Daina, cuéntanos, ¿cómo nace tu interés por estudiar y dedicarte a estos temas de liderazgo o comportamiento organizacional y bienestar laboral? Ya, yo estudié psicología organizacional en la Universidad de Santiago, alma mater, y ahí nosotros cuando estudiamos psicología tenemos 3 menciones: la clínica, la educacional y la organizacional. Y tú, cuando estás eligiendo esa mención, tú te puedes pasear por las 3 menciones durante un mes para ver en el fondo cuál puedes elegir, cuál te gusta. Y en realidad yo solamente tenía la clínica y la organizacional en mente, nunca la educacional. Y durante ese mes me paseé por la clínica y la organizacional. Te paseas por las clases en el fondo. Y es un mes libre. Claro, es un mes libre. Mira. Es como el primer mes de, ponte tú, marzo. Sí. Y tú puedes ir a las clases o de clínica o de organizacional. Perfecto. Fui a las clases de clínica y eso puede ser todo otro podcast. Porque durante ese primer mes las clases se hacían en el psiquiátrico. Y ahí fue cuando yo dije, no, parece que esto no es. Esto no es. Y fui, y claro, y durante las clases de organizacional eran, no recuerdo bien las clases, pero recuerdo haber estado en las clases y haber dicho como, esto sí es muy entretenido, muy interesante y se parece mucho a lo que yo he estado viviendo. Mi familia ha tenido, son dueños de pequeñas empresas, entonces como todos los problemas que conversábamos que se veían en esas clases, eran todos los problemas del día a día que tenía mi familia cuando llegaban a la casa y contaban sus problemas. Entonces me hizo como mucho clic el hecho de yo dedicarme a eso también como una forma, o sea, no sé si para ayudar a mi familia, porque no los ayudo, pero era como un paso natural. Conectaba mejor con el tema como organización. Y así fue que fui como caminando. Entre y que en realidad... Claro, entre una experiencia traumática en el psiquiátrico y entre que después el otro era como anillo al dedo. ¿Y fuiste más al psiquiátrico o fuiste una No, vez? fue esa vez. Fui esa vez y no más. Ya. O sea, era como... O sea, el único... Así como que la historia del terror era que nos hacía... La sala de clases estaba dentro del psiquiátrico y para llegar a la sala de clases había que solo tenías que caminar pegada a las paredes. Y ahí estaban los dijiste, esto no. Y yo dije, no, se quedó. No puedo. Exacto. Tengo mis propias ansiedades. Exacto, y no puedo lidiar con las ansiedades de otras personas. Oye, Daina, desde el mundo de los negocios se habla del liderazgo harto. Sí. Y hay hartas recetas que andan dando vueltas, eslogan. Tú como investigadora, cuéntanos desde la evidencia, desde tus investigaciones, tu experiencia, ¿qué es realmente el liderazgo y cuáles son los mitos más comunes que quizás deberíamos evitar o eliminar?
Ya, es súper buena pregunta. A mí, de hecho también cuando yo enseño temas de liderazgo, lo primero que me gusta decir es como se puso muy de moda, pero demasiado, y casi que, no sé si la palabra se chacreó, pero se le baja o se le resta importancia a algo que es clave dentro de las organizaciones. Como que, y como dices tú, también hay como mucho recetario de qué hacer y qué no hacer. O sea, todo lo que uno estudia, y cuando yo hago las clases también es como, a ver, olvidemos que esto es como si fuera un saumerio o como tirar el tarot. No, a ver, esto es evidencia. Claro. ¿Ya? ¿Qué nos dicen los estudios sobre el liderazgo? Actualmente hay, o sea, hay varias teorías, pero la teoría que está como, no quiero decir de moda, porque también me cargan las cosas de moda, pero el liderazgo que está vigente es en inglés se llama Leader Member Exchange, que en el fondo el líder es líder en función de sus subordinados. Claro. Como del intercambio que se da que existe. entre el líder y los subordinados. Ya como durante mucho tiempo se pensó que el liderazgo tenía que ver con temas de personalidad, que solo tenían que ver con el individuo, pero en realidad el liderazgo se ha visto que es contextual, depende mucho de la situación, y en esta última teoría tiene que ver con los subordinados, con esa interacción con los subordinados. Entonces, eso es lo primero. Como descartar que el liderazgo es como algo como... Una personalidad, no Claro, es una personalidad. No es, o sea, hay rasgos de personalidad que te ayudan en el liderazgo, pero las teorías de ahora, las más nuevas, tienen que ver con un contexto y con los subordinados. Uh-huh. Y basado en evidencia significa que todo lo que nosotros sabemos y recomendamos sobre el liderazgo tiene que ver con estudios científicos, con metaanálisis que se han hecho sobre qué funciona y qué no funciona para los trabajadores con el liderazgo, ¿ya? Y también son cosas que no me gusta caer en eso, pero tiene que ver con efectivamente un líder te afecta el estrés de los trabajadores, un líder te afecta, digamos, el ánimo de los trabajadores, un líder te puede matar la organización y así también te la puede salvar. Entonces, pero al ser tan contextual y tan multivariado, depende de muchas cosas. O sea, puedes tener un súper buen líder, pero los subordinados también generan una interacción con el líder y una dinámica organizacional que... Esto no es unidireccional. Exacto, no es one way. Una interacción, es bidireccional. Exactamente, es bidireccional. Entonces, también por eso es que a mí me frustra mucho también cuando, por ejemplo, en las clases del MBA o en esas cosas te piden una receta, porque ahí uno tiene que dar la respuesta, la típica respuesta del psicólogo, así como, depende. Depende de la cultura organizacional, porque puedes tener un súper buen líder con una cultura organizacional autoritaria. Entonces ese líder no te va a funcionar. O sea, un líder transformacional no te va a funcionar en una cultura autoritaria. Claro. Y si sus subordinados tampoco tienen una interacción adecuada, no te va a funcionar. Entonces, depende. Y en esto que nos cuentas, en tu trabajo, tú has explorado cómo ciertos estilos de liderazgo podrían influir en la salud psicológica, el engagement, el bienestar de las personas. ¿Cuáles son las características del liderazgo que pueden potenciar la salud mental, bienestar en el trabajo? Ya, mira, se me olvidó que había algo súper importante en la pregunta que me hiciste anterior y no la contesté, eran los mitos. Sí. Pero después lo retomamos. Ah, bueno. Porque los mitos están buenos los mitos. Sí. Entonces la pregunta era, ¿cuáles son? ¿La hora era cuál es? ¿Cómo las actitudes del líder afectan potencian salud, bienestar en el trabajo? Ya, ahora también dentro de los estudios de organización, de psicología organizacional, se está dando mucho el tema del bienestar de los trabajadores. Y en inglés el concepto es como well-being y el bienestar es como integral. ¿Ya? Es un bienestar físico, psicológico. Y igual ahora hay otra cosa que se llama como compasión, que eso ya es muy nuevo. También tengo mi opinión, pero moda. Eso ya es como demasiado. Pero bueno, y el concepto de bienestar integral a mí me gusta mucho porque te habla como del concepto físico y psicológico. Claro. ¿Ya? Ahora, ¿qué rasgos del líder afectan o influyen el bienestar psicológico? O sea, de partida, igual es tanta información, pero
los estudios dicen que efectivamente, incluso por ejemplo en capacitación, que yo me dediqué mucho a capacitación, para transferir conocimientos de la capacitación al puesto de trabajo, no solamente impacta el conocimiento, sino también el rol del líder. Entonces, el rol del líder pero, o sea, yo creo, no sé si 100%, pero sí 90% clave en el funcionamiento de una organización. Okay. ¿Qué características uno podría decir que son más universales que permiten el bienestar psicológico del trabajador? Y como que lo que quisiera decir es negativo, pero, por ejemplo, que no sea controlador. ¿Ya? Que no tenga micromanagement. El micromanagement, que no sea controlador, que no esté pensando en de 9, si llegaste de 9 a 6, si hay que marcar, si estás... el micromanagement no funciona. ¿Ya? Uno tiene que permitir la autonomía de los trabajadores. Eso es clave. Check. Check. Permitir la autonomía de los trabajadores es clave. ¿Ya? El otro tiene que ver con la retroalimentación. Se ha visto también que la retroalimentación que le da el líder a los trabajadores, y no visto desde una retroalimentación como formal, así como en una evaluación de desempeño, sino una retroalimentación que puede ser diaria. Más continua. Continua, como por ejemplo en el día a día, decir, oye, lo hiciste súper bien, me gustó mucho cómo interveniste en esa reunión, me gustó que hicieras esto, súper bien, pero en cosas incluso que pueden ser de pasillo. Claro. Así como, por ejemplo, no sé, alguien se adelantó y llamó a una persona para evitar un cuello de botella. Oye, gracias, lo hiciste súper bien, me gustó que te anticiparas. Más informal. Como que y continua. Esa como también micro retroalimentación ayuda mucho en el bienestar psicológico. ¿Por qué? Porque los trabajadores... La cultura también, ¿no? También va en la cultura. Como que puede ser de a poco que mejores... Que mejoras como el ambiente laboral. ¿Por qué? Porque el trabajador también de repente tiene como mucha ansiedad. Si no sabe si lo está haciendo bien, sobre todo cuando son líderes nuevos. No sabe si lo está haciendo bien, si lo está haciendo mal. Y siempre lo que hay que bajar es la ansiedad del trabajador. Obviamente también hay trabajadores más ansiosos que otros. Entonces, la retroalimentación ayuda mucho a bajar esa ansiedad y además a ajustar el comportamiento, porque el trabajador también ajusta su comportamiento. Si dice, pucha, como a lo mejor lo hice, no debería haber intervenido en esa reunión, no debería haber hecho esto, y lo percibe al tiro y modifica el comportamiento y puede empezar a hacerlo mejor o de acuerdo a lo que diga el líder. Entonces, eso también es clave en términos de bienestar psicológico. Y otra cosa que no sé si dependerá tanto del trabajador, pero, o sea, del líder, es generar como variabilidad en las tareas. Como no solamente decirle a un trabajador, esto es lo único que tú haces, sino también tratar de darle desafíos, como generarle mayor variabilidad de tareas. Como en contextos como de teoría se llama enriquecer el puesto de trabajo. Como ofrecerle más cosas, más desafíos. Como... ¿Estás haciendo algo? Oye, ¿qué te parece si te propongo esto? ¿Podríamos hacer esto otro? Pero a veces esos trabajadores dicen, eso no está dentro de claro, esto no está dentro de mis funciones. Depende de los trabajadores. Ya. Depende. Es que depende de los trabajadores, obviamente. De a poco, entonces, no... Es que también el líder, y esto yo también se lo digo mucho a mis estudiantes, el líder también tiene que ser capaz de mapear a su equipo, claro, a sus seguidores. Saber con quién lo puede hacer y con quién no lo puede hacer. Tiene que ser capaz de mapear al trabajador. Entonces decir, a ver, con este tiene potencial, este yo sé que puede llegar hasta ahí solamente. Entonces... Bueno, los líderes hacen esas cosas. Sí, claro. Sí. Yo siempre también en clase lo contaba, yo tenía un líder que hay una matriz que se llama de 9 cajas. Y está como el alto desempeño, alto potencial, bajo desempeño. Sí, la típica caja donde uno posiciona. Exacto. Entonces, se supone que eso es un ejercicio que uno hace. Pero yo tenía un líder, un gerente, que los tenía con caritas así como en su oficina, en un diario mural, y los tenía así como sus fotos. Esto es literal, sus fotos como en los cuadrantes. Claro. Y lo bajaba y lo movía, así como, no, no me funcionó este mes, y lo bajaba y lo movía. Entonces, igual era interesante su forma de gestionar. Yeah. Muy literal, muy literal. Muy literal. Media, no sé si hoy podría hacerlo con todas estas leyes, no lo sé. Probablemente no en una pizarra. Eso te decir, claro. Podría, sí, porque o no invitar a la gente a su oficina. Exacto. Podría ser. Volvamos a los mitos entonces. Ya, los mitos. Que el primer mito que a mí me gusta mucho
que todavía hasta el día de hoy no se resuelve, es si el líder nace o se hace. ¿Ya? Yo tengo mi opinión, no la quiero decir, no, yo tengo mi opinión, pero es media contraria a lo que dicen los estudios. Los estudios dicen que uno puede entrenar a un líder. Ya que tú, si tienes un líder o tienes a alguien que está en vista de líder, tú puedes capacitarlo, puedes entrenarlo en habilidades y puede llegar a ser un muy buen líder. Sí. Ya, eso dicen los estudios. Mi opinión, La teoría. La teoría es un poco contraria a los estudios. Yo creo que hay rasgos individuales que potencian mucho a la persona para convertirse en un líder. Y si tiene esos rasgos individuales, tú puedes potenciarlo a través de capacitación. Pero si alguien no tiene ningún rasgo que tú puedas explotar, es muy difícil capacitarlo y que llegue a ser un gran líder. ser un gran líder. Podría liderar, pero quizás no ser un gran líder. Y también hay personas que no quieren ser líderes. Es cierto. Así como, ¿sabes qué? No me interesa, no quiero, Sí. estoy cómoda donde estoy. Entonces, ese es como el gran mito. O sea, el mito uno es que el líder nace, se hace, el líder nace o se hace. La teoría dice, los estudios dicen que lo puedes entrenar. Yo he visto, en todo caso, líderes que han sido muy tímidos y han ido a capacitación y tú dices, le ha funcionado súper bien, pero para ciertas esferas. Claro. Como por ejemplo, no sé, dirigirse a audiencias, cosas así, pero siguen siendo malos líderes, claro. como a lo mejor en el one-on-one con los trabajadores. Perfecto. Es el primer mito. Y el segundo, que lo tengo acá, lo anoté porque yo sabía que se me olvidaba. Eso, el carisma. El carisma es el elemento clave del liderazgo. Ese es el gran mito. Como que el líder tiene que ser carismático. No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente un líder puede ser carismático. O sea, no dependerá de la organización también. Por una organización muy tosca o muy rígida, quizás. No va a tener líderes carismáticos, por ejemplo. Claro. ¿Sí? O a lo mejor una organización que está creciendo, que necesita resultados, quizás puede necesitar un poco más de carisma, pero ya cuando está más madura, a lo mejor ya necesita alguien como más orientado a los resultados, no tan carismático. Entonces, ese era el segundo mito que yo quería como dejar ahí, como que el carisma, o sea, el liderazgo es el que tiene como carisma, no necesariamente. El carisma te sirve mucho para manejar, o no sé, como una sala, una reunión, pero en el momento de los resultados, las organizaciones igual van más allá del carisma, ¿no? Sí. No buscan personas carismáticas, buscan más autoridad, podría ser. Sí, puede ser. Alguien que pueda resolver también. Exacto, alguien que te muestre resultados. Y las personas que te muestran resultados no necesariamente son tan carismáticas. Puede ser que vaya como en función, o sea, puede ser que esté como entrando en la próxima pregunta, pero las personas que muestran resultados en las organizaciones suelen tener la triada oscura del liderazgo, que es maquiavelismo, psicopatía, narcisismo. Entonces, no necesariamente son carismáticos. Claro, es al contrario, es un poco lo opuesto. Lo opuesto al carisma, exacto. Así que esos eran como los dos mitos que quería conversar porque... Tan buenos, pero hablaste 3. Pero es que a lo mejor no. Si no hablaste, ¿no? Ya lo dijiste. ¿Ya lo dije? Sí, hablaste que el líder se hace... No nace, claro, nace, no se hace. El carisma es el elemento clave del liderazgo. Bueno, sí, el otro era de la triada oscura. No, pero el tercero está bueno también. El liderazgo efectivo es igual en todos los contextos. No, lo que decíamos al inicio. ¿Qué es eso? ¿Qué es el liderazgo efectivo? ¿Qué te estás refiriendo? A ver, un liderazgo efectivo, tú puedes medirlo de dos formas. Un liderazgo efectivo, yo lo veo que mantiene el bienestar de los trabajadores, y un liderazgo efectivo también puede ser hacia la organización que logra metas organizacionales, que logra resultados. Y que el liderazgo efectivo, como que eso también es clave, como que el líder es líder en todos los contextos, no es así. El liderazgo se ha visto que es situacional, depende del contexto. Tú puedes tener un muy buen líder en un contexto, lo sacas, lo pones en otro contexto y es pésimo, ¿ya? Y de hecho, yo también lo veía mucho en las organizaciones. Nosotros teníamos un súper buen líder por ejemplo, no sé, en logística. Era un muy buen jefe, lo pasabas a, no mejor, otra área, por ejemplo, control de gestión, y lo hacía pésimo. Entonces, el liderazgo es contextual, es situacional. Depende de la organización, depende un poco de los procesos también de tu área, y como te decía, como se ha visto en los últimos tiempos, depende de esa interacción con los subordinados. Entonces,
ese era como el tercer mito. Los mitos. Tú has investigado sobre equipos de trabajo, cohesión, comunicación, rendimiento. Entonces, desde tu perspectiva, ¿qué diferencia hay entre un equipo que funciona bien y uno que solo coexiste? Ya, existe también lo que se llaman los equipos de alto rendimiento. Sí. Ya, los equipos de alto rendimiento también tienen todo un tipo de características como están orientados a la meta, pero también son capaces de no sé cómo decirlo, pero en el fondo... Lo puedes decir en inglés, no hay problema. Este es un podcast international. International. En el fondo son capaces de o sea, siempre están enfocados en la meta y en lograr la meta y son capaces, por ejemplo, de echarse al hombro a uno que a lo mejor está como quedándose atrás, que no está manejando bien. Esos son los equipos de alto rendimiento. Y en función de eso también el líder de esos equipos de alto rendimiento tiene que ser un poco accesorio a ese equipo. Entonces, por lo tanto, dado que el equipo de alto rendimiento tiene una meta, el líder, por lo tanto, no puede venir a hacer micromanagement, no puede venir como a enlentecer el funcionamiento del equipo de alto rendimiento. Claro. Tiene que como potenciar. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ¿cómo potencia? Por ejemplo, entregando recursos, por ejemplo. ¿Qué es lo que necesita el equipo para seguir avanzando en el tema de alto rendimiento? Necesitamos recursos, y no solamente recursos económicos, o sea, recursos de espacios, tiempos, flexibilidades. Muy bien. Entonces, eso es un poco lo que genera, lo que hacen los líderes de estos equipos de alto rendimiento. Ahora, en esta teoría de los equipos de alto rendimiento, como que se le resta un poco de visibilidad al líder y el equipo es el que es como la estrella. Claro. Ya, como que en el fondo el equipo podría no tener líder y igual funcionaría, porque es un equipo de alto rendimiento. Exacto. Ya, o sea, pensemos, o sea, el típico ejemplo que siempre da un equipo de alto rendimiento es un equipo de fútbol, que podría no tener un capitán y funciona igual porque todos saben demasiado bien sus posiciones, sus roles, conocen al compañero, saben cómo funciona, entonces saben cuál es la meta y el capitán es medio accesorio. Claro. Oye, ¿y en Chile cómo estamos con equipos? ¿Hay en las empresas equipos de alto rendimiento o empresas más flexibles? ¿Cómo nos posicionamos en un mapa allí? Es difícil porque la cultura organizacional en Chile es muy feudal, por así decirlo. Es muy las empresas que son más grandes, más internacionales, como tienen este influjo de expatriados, uno podría decir que están como avanzando. Pero igual llegan a un momento de liderazgo más local. Y el líder local igual es muy... No es así. No es visionario, no es de alto desempeño. Y de hecho hay estudios que dicen que las escuelas de negocio perpetúan esta formación. Mira, eso es otro... Lo estamos haciendo mal. Este ya es otro tema. Es otra línea de investigación que dicen que las escuelas de negocio están formando ese tipo de líderes que perpetúan como ese sistema feudal. Claro. Como de control... que yo trato de no hacerlo con mis estudiantes. Sí, po. Así como no controlen, esto es lo que ustedes tienen que hacer para motivar a sus trabajadores. Ya, pero esa es otra línea de investigación. Entonces, en Chile, el liderazgo que existe como muy local es ese, pues el de los recursos humanos hay que controlarlos, no podemos darle autonomía a los trabajadores, como 100% feudal, pues patrón de fondo, todo secreto, todo oculto, que no se condiciona. Es verdad, eso se ve. Sí. ¿Y cómo lo cambiamos? ¿Cómo podríamos partir cambiando estas tendencias feudales? Con mi actividad favorita, que siempre se la recomiendo también a mis estudiantes, capacitación. Ya. Entrenando, capacitando, mostrando evidencia, o sea, no sé si... Por ejemplo, con los intercambios que uno trata de hacer internacionales, que tú ves, mira, esto funciona afuera, debería funcionar acá. Eso, entrenando, capacitando, dando a conocer, educando. Esa es la forma. Muy bien. Como que salgan de la burbuja, porque
de repente están como muy como en Chile, las tendencias en Chile, y cuando sales afuera como que se te explota esa burbuja. Claro, y ves otras cosas y que funcionan bien y mejor. Y ahí tú dices, mira, no tengo que controlar tanto para que sea productiva esta persona. Última pregunta, con la IA, la inteligencia artificial, ¿cómo deberíamos prepararnos? ¿Cómo los líderes deberían tomar estas nuevas tecnologías que existen y mejorar o adaptar sus liderazgos? Ya, bueno, buena pregunta, no lo había pensado. Bueno, tiene que ver también, está asociado con mis temas de investigación de tecnología también. Sí. O sea, 3 podcasts tenemos contigo. Claro. 3 podcasts. Tiene que ver con tecnología y efectivamente también, porque dicen los estudios que los líderes tienen que tomar la tecnología, tienen que tomar la automatización, la inteligencia artificial e implementarla nuevamente de forma tal que no vaya o que no afecte de forma negativa a los trabajadores. O sea, también podemos hablar mucho de que si la inteligencia artificial viene a reemplazar a los trabajadores o no, en fin. No. Pero la idea es que no existe ese reemplazo, sino esa ayuda del trabajo diario. O sea, muchas también investigaciones nos dicen la inteligencia artificial, la automatización, no es que venga a reemplazar, sino que viene a ayudar al trabajador y en el fondo, en esa línea de investigación estoy yo, viene a quitarle esas tareas rutinarias que efectivamente funcionan como demandas del trabajo y podemos hacerlo más un recurso. Entonces, ese es el rol del líder con la inteligencia artificial o con la infraestructura, con la tecnología. Generar eso como un recurso para el trabajador que lo ayude a hacer su trabajo y no que sea como algo que lo va a reemplazar o que afecte su bienestar o temas, por ejemplo, de estabilidad laboral que diga, no voy a tener trabajo en 2 años más. Exacto. Eso. Muy bien, pues Daina, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este ciclo de liderazgo. Te damos las gracias. Creo que ha sido una conversación muy interesante con varias lecciones. Me encantaron los mitos. Los voy a aplicar, voy a aprender. Lo prometo. No, Pepita, buena líder. Aplica, tiene bastante... Carisma no tengo. tiene buenos checks dentro del liderazgo. Bueno, a todos quienes nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Control Alt Management, el podcast donde reiniciamos la forma de pensar y hacer los negocios. Muchas gracias, Daina. Sigan atentos a nuestros nuevos episodios. Tenemos varios ciclos. Tenemos ciclo de emprendimiento, el de liderazgo y otros más. Así que los esperamos en siguientes capítulos. Que estén muy bien. Nos vemos. Adiós.